Buenas, estamos en Orígenes, en la parte de las entrevistas que organizamos previas a cada conferencia de astrónomos y astrónomas en el mundo, eh, que son de origen colombiano y que pues algunos ya conocemos muy bien, de algunos hemos hablado mucho, por ejemplo, de nuestro invitado de hoy, Julián Alvarado. Yo siempre lo tengo presente en nuestros podcasts y en nuestras charlas por su trabajo que me llama muchísimo la atención sobre las estrellas y su efecto sobre la habitabilidad. Eh, y por eso muchos, por ejemplo, como el caso de Julián, pues siempre son referentes, pero igual queremos que más gente los conozca. Y en estas entrevistas lo que hacemos es pues buscar conocer el lado un poco más personal de estos astrónomos. Entonces, bienvenido, Julián. Hola Germán, muchas gracias, qué chévere y como te decía, digamos offline, me parece genial la iniciativa que tienen. Es excelente para que pues también los que estamos por fuera podamos conectarnos un poquito más con la gente que está todavía en Colombia y enterarnos qué está pasando y pues también en lo que nosotros aquí podamos ayudar, con mucho gusto. Claro, y los estudiantes que están viendo esto, pues ya saben que la idea es que al presentarles estos investigadores alrededor del mundo, pues que si están interesados en estos temas y en trabajar con ellos, pues que no duden en avisarnos para ponerlos en contacto. Bueno, entonces tengo algunas preguntas para conocerte mejor. Ujú. Bueno, primero, ¿dónde estás? ¿Dónde vives actualmente? Yo ahorita mismo estoy viviendo aquí en Alemania, vivo en Berlín. En este momento me encuentro trabajando para el Instituto de Astrofísica del Leibniz, del Instituto Leibniz, que es una de las fundaciones grandes de investigación aquí en Alemania. Hay varias famosas como el Max Planck o el Humboldt o la Leibniz es otra. Y pues ellos tienen un observatorio que queda un observatorio, digamos, instituto de investigación en una ciudad cercana a Berlín que se llama Potsdam. Entonces, el instituto pues queda como unos 40 minutos en tren y yo vivo entonces aquí en Berlín. Ah, ok. Pero antes estabas en Harvard, ¿cierto? Sí, en este momento yo aquí tengo lo que se conoce como en el mundo de la astrofísica, en la academia, una posición, un fellowship, que es una posición de investigación, digamos, independiente que uno tiene cuando ya ha terminado su doctorado para pues, perseguir algún tipo de idea de investigación que uno le parezca chévere o algún proyecto, en fin. Antes de estar acá, duré 3 años en el Centro de Astrofísica de la Universidad de Harvard y del Observatorio del Smithsoniano, que queda en Boston. Entonces vivía en la costa este de los Estados Unidos, aguantando frío en el, en Claro. el invierno. Claro que sí. Ah, qué chévere, ¿no? Mm. Este Son, es de son allá. unos... Ah, ok, estás chicaneando. Sí, Bien, ahí bien, estoy bien. chicaneando el mug. Bueno, mi pocillo sí no tiene nada. Ni siquiera tiene tinto. Bueno, bueno, pues has viajado bastante, has conocido bastante. ¿Cuál ha sido el lugar así más interesante, más tu país favorito, Eh, tu ciudad favorita? uy, en cuanto a ciencia o para pasear. En general, lo que nos quieras contar. Bueno, no, pues, o sea, digamos que, digamos, en cuanto a ciencia, hay muchos sitios. O sea, yo por lo menos siempre diré que lo mejor que uno puede hacer es invertir en viajar un poco, en salir y conocer y como untarse, como dicen, de lo que está pasando en otros lugares, en otros institutos, abrirse esos horizontes, porque pues uno a veces, si se queda en el mismo lugar, es muy difícil de hacer. Ahora es un poco más fácil porque hay la información, pero igual la experiencia de ir y conocer y visitar un sitio no se cambia por nada. En ese aspecto yo creo que de los sitios que a mí más me ha impactado cuando visité, por ejemplo, fue en un instituto de investigación en Moscú, en Rusia, porque pues también fue mi primera salida del país, entonces eso fue pues increíble, pues cambiar completamente el ambiente y ver cómo se hacían las cosas en un lugar como ese, o sea, entonces sí, pues por lo menos la ciudad, una de las ciudades que más me ha impactado a mí ha sido Moscú, en Rusia, y paseando, sí, por ejemplo, no sé,
todo el país de Sudáfrica me pareció espectacular en un paseo que tuvimos por allá, sí. Qué bueno. No, Sí. eso de Moscú también, porque yo nunca he estado, pero no sé en el caso de Julián, somos de un par de cohortes diferentes Ujú. en la Universidad Nacional, Sí. eh, pero, pero pues la Academia Rusa siempre es un referente muy Uy, fuerte en sí. física, ¿no? No sé si también fue el caso Sí, tuyo. igual, igual, igual. Uno, pues en física que había como, yo creo que lo sigue habiendo, pero había como ese halo de, uy, quiénes son los más duros, y siempre sonaban nombres como, por ejemplo, pues no sé, Feynman o Landau, que era nuestro caso, ¿no? Entonces, los libros de Landau, que eran pues una Biblia en su momento. Entonces, claro, cuando nosotros tuvimos la oportunidad de ir a Moscú, sí, también fue impresionante. Y en nuestro caso, por lo menos, que estudiábamos en ese momento astrofísica solar, el libro de referencia era un libro escrito por un ruso de apellido Somov, Mm. que él escribe mucho sobre astrofísica de plasmas y procesos en el Sol. Entonces, y de hecho, Somov estuvo en esa conferencia en la que nosotros fuimos. Entonces, claro, Uy. nosotros parecíamos un par de fans. Sí, sí, Excelente, qué buena sí, oportunidad. sí. Entonces, bueno, antes de saltar a la conclusión apresurada de que decidiste estudiar astronomía para poder viajar, por qué te decidiste o qué te empujó a estudiar astronomía? Yo sí soy de esos casos, la verdad que no soy como mucho no sirvo para el típico ejemplo que, siempre quise estudiar astronomía y eso no fue así en mi caso. O sea, yo lo que sí fue que a mí, desde que tuve la oportunidad de estudiar un poco de física en el colegio, siempre me fascinó la física. Me gustó la física, me parecía muy interesante como comprender la fenomenología de cosas que pasaban y tener las herramientas para entenderlo bien y poder predecir. Entonces, pero yo no soy la típica historia que, desde que yo era niño, entonces yo mira, no, o sea, yo cuando estaba chiquito lo que hacía era jugar fútbol y ver Caballeros del Zodiaco, o sea, eso era lo que yo hacía, y jugar videojuegos, eso sí. Ah, ok. Entonces, pero entonces, eventualmente, cuando yo terminé el colegio, lo que decidí estudiar fue física. Entonces yo fui un caso no de los casos en que, por ejemplo, dicen, no, yo quiero ser astrónomo, pero para ser astrónomo quiero, pues estudio física porque es un camino. No, yo decidí entrar a estudiar física. Ah, ok, Física. ok. O sea, fue de a poquitos que se fue torciendo el Sí, camino hacia sí, la sí, sí. astronomía. De hecho, entonces durante la carrera, pues digamos, como dicen, yo estuve como experimentando un poco porque no sabía exactamente qué rama de la física era la que más me llamaba la atención. Y digamos que durante la carrera tuve la oportunidad de hacer eso un poquito en la medida de lo posible, mientras el pensum se lo permitía a uno y todo, porque siempre es complicado. Y siempre supe que yo quería hacer algo como con electromagnetismo, con electrodinámica, porque siempre me ha llamado mucho la atención, que es básicamente lo que terminé haciendo mucho, más desde un punto de vista de la astrofísica, pero sí. Pero tuve mi tiempito de mandármele a las partículas elementales, que a la teoría cuántica de campos, todo eso un poquito, y eventualmente me di cuenta que no, no era lo mío, ¿sí? Entonces, sí, de hecho, cuando yo me presenté al doctorado, yo también apliqué a unos doctorados en física de plasmas, en laboratorio, y estuve a punto de aceptar uno. En vez de hacer el doctorado en astrofísica, estuve dudando la decisión hasta ese punto. Incluso ya había hecho una maestría en astronomía. Y de hecho yo no Claro. dije, ¿será que, pues habiendo ya hecho una maestría en astronomía, uno decide, bueno, quizás en la maestría en astrofísica se le facilita un poco la cosa, ¿no? Uno piensa a hacer el doctorado. Y yo llegué a considerarlo, llegué a considerar de pronto hacer un doctorado era para astrofísica de plasmas y confinamiento magnético. O sea, era para trabajar en fusión termonuclear. Ok, ok, Sí. estaríamos, bueno, sería una charla completamente diferente, Otra historia. Sí, otra sí. historia No, bien para esos distinta. universos paralelos que ni idea. No, buenísimo, Sí, buenísimo. sí. Bueno, pues obviamente, pues tu origen es Colombia. ¿Cada cuánto visitas o Uy, hace cómo rato. te mantienes en contacto con Colombia? Bien, digamos, mm, durante el doc, como quizás, yo no sé, no lo he dicho, no sé, pero yo hice el doctorado aquí en Alemania
y hice la maestría. Yo hice la maestría en Colombia y me vine a hacer el doctorado aquí, pero se lo hice en Múnich. Y durante el doctorado yo no pude visitar sino por ahí una vez máximo, o máximo 2 veces durante todo el doctorado. Después estuve, lo que te conté, 3 años en Boston y ahí pude viajar un poquito más seguido a Colombia. Pero entonces era una como esas circunstancias en donde en vez de yo viajar, más bien lo que yo hacía era tratar de que pronto pues mi familia pudiera ir a Qué visitarme. chévere, Sí, claro. entonces eso fue lo que hicimos en un par de ocasiones. Fuera que, por ejemplo, mi mamá pudo ir a visitarme una vez a Múnich, o mi hermano fue a visitarme a Boston, o mi mamá también fue a visitarnos a Estados Unidos una vez. Entonces, más fue como el asunto de tener esa gran oportunidad de decirle a un familiar que tú quieres mucho, decir, venga y me visita, con eso usted también conoce un poquito de lo que hay acá, ¿no? Entonces eso Sí, fue qué lo que chévere. hicimos, sí. Pero yo trato de mantener un poco el contacto. Obviamente me mantengo en contacto pues con mis amigos jugando videojuegos. Y con gente, digamos, de la universidad, de la academia, también lo mismo. O sea, tengo contacto con el Observatorio Astronómico Nacional, que pues básicamente he egresado de allá, tanto del pregrado como de la maestría. Entonces, siempre trato de mantener un vínculo con ellos en el sentido de que si yo les puedo colaborar en algo, o si necesitan una charla de algo, o lo que sea, o cualquier tipo de asesoría o en algo que yo pueda ayudar, con mucho gusto. Entonces, Ah, sí. no, claro, qué chévere. Pues te iba a preguntar algo así relacionado y es, bueno, con este tema de la familia y los orígenes, ¿cuál es la comida colombiana o algo colombiano, puede ser otra cosa, que más extrañas estando La, fuera? uy, de todo, toda la comida se extraña. Yo creo que, pero pues yo siendo como en bogotano, sí, un ajiaco es lo que más me hace falta y un buen tamal. O sea, Bien, aunque bien, pues buenas bueno, los respuestas. tamales no son en distintos lados, pero sí, no había, era muy, o sea, ese tipo de tener acceso a esas cosas y uno después de que uno está aquí un buen tiempo por fuera, uno se da cuenta digamos, realmente lo muy rico que uno puede ser en otro lugar sin necesidad de tener tanto dinero, porque esas comidas son tan ricas y son muy baratas. O sea, comparado con lo que uno tiene que pagar acá por conseguir algo que ni siquiera es el 10% de lo que realmente se come allá, ¿no? Y una de las cosas que yo más extraño en Colombia son los jugos naturales. Uf, sí, claro, no. Número uno ahí, sí. Eso sí, porque uno aquí termina acostumbrándose a tomar o agua con gas o a Apfelschorle y ya. Bueno, aunque aquí también ya hay mucho nutricionista prohibiendo esa maravilla de la riqueza gastronómica colombiana, ya Uy, andan no, diciendo pero no, no. que no, Pronto un jugo de lulo, uy, que Dios hay mío. que hay que comerse el jugo el lulo a mordiscos, entonces con cáscara y todo. Mm. Eh, bueno, ya para ir cerrando, quería preguntarte, pues dado, a ver, el público que nos ve es en parte estudiantes de Ujú, astronomía, pero en general gente joven, también gente como ujú. en últimos años de colegio que de pronto están interesados en la astronomía o de pronto en física, de pronto en ciencias. No sé si tienes como algún mensaje para darles, como un consejo de pronto, pues con base en tu experiencia, en tu carrera astronómica. Mm, Yo, a ver, pues creo que es como parecido al mensaje pasado, digamos, que era como, o sea, obviamente uno en este tipo de carreras uno hace muchas veces las cosas y muchas veces uno tiene que hacerlas a veces sin darse cuenta o teniendo en mente que cualquier tipo llamémoslo, recompensa puede que se demore mucho o a veces uno hace muchas cosas y puede que no terminan saliendo como uno espera. Pero lo que yo sí diría es que si ven una oportunidad, digamos, así sea empezar por, digamos, como dicen, de pasos pequeños, un congreso así sea en otra ciudad, vayan, o sea, vayan y hagan el esfuerzo que a veces uno dice, ay, pero es que no me alcanza, mire, haga el esfuerzo que eso no importa, o sea, eh, es la experiencia que más les puede servir, tanto para enterarse de lo que está pasando, conocer gente, o sea, miren, después de haber transitado un poco por el mundo académico hasta el punto en el que yo voy, que es como un punto intermedio, uno se da cuenta que muchas de las cosas que pasan en esto es de uno terminó conociendo a alguien en el momento adecuado. O sea, y así es.
Entonces, uno puede ser la persona más trabajadora del mundo en este mundo de la academia y eventualmente tener que dedicarse a hacer otra cosa. Y entonces es mucha cuestión también de poder, como dicen, de tener un poco de suerte, pero uno también puede buscarse la suerte. Entonces, eso de buscarse la suerte para mí es ir y viajar y tratar de conocer a la mayor cantidad de personas que puedan. Sí, obviamente yo no estoy diciendo que todo el mundo tiene que ponerse a salir a viajar por todo el mundo, no, pero por ejemplo en Colombia ya se están haciendo más cosas. Muy seguramente ustedes allá les han hecho un excelente trabajo en decirles cuáles son los institutos que hay en Colombia. Miren, si pueden hacerse un viajecito simplemente a visitar, a conocer qué es lo que están haciendo, o si hay la oportunidad de un congreso, por ejemplo, un tipo COCOA, u otro de esos congresos, hacer el esfuerzo y viajar, porque es de las cosas más importantes, creo yo. No, ese consejo es buenísimo, ¿verdad? Salir, aumentar el círculo, ¿no? Sí. De gente que uno conoce, eso Sí, es sí, muy sí. importante. Y ahora en estas alturas, perdón, te interrumpí, No, Germancho, tranquilo. que en estas alturas en donde la cosa, obviamente todos estamos en este momento, básicamente estamos en las mismas circunstancias todos, tenemos acceso a internet, a un computador, pues entonces háganle, hay muchos recursos online y si ustedes ven una charla de alguien que les pareció interesante lo que están haciendo, escríbanle a la persona porque mire, puede que eso uno no pierde nada, escribiendo un correo, mandando una pregunta, mire, estoy interesado, lo que sea. Hay muchas veces así se abren puertas. Claro, Muchas muchas veces. veces los estudiantes le pueden tener miedo a eso. Entonces, por ejemplo, Sí, digamos, alguien ve esta entrevista, sí. ve tu charla y un estudiante, digamos, de séptimo, octavo semestre decide mandarte un correo. Entonces, ¿tú qué haces? ¿Lo borras? Genial. No, claro que Ah, no. ah. No, genial. No, eso es buenísimo. O sea, obviamente todo eso hay que tenerlo en cuenta, digamos, y uno tiene que, desde el punto de vista del que envía el correo, uno tiene que ponerse un poco en el contexto, ¿no? Entonces, si por ejemplo yo me pongo en este momento a escribirle correos a, no sé, al director del Max Planck, de no sé qué, pues yo sé que esa es una persona que está recibiendo yo no sé cuántos cientos de correos al día, ¿sí? Entonces uno tampoco tiene que sentirse mal porque de pronto a alguien no le respondió un correo o lo que sea. No, uno tiene que entender pues que hay circunstancias, pero eventualmente alguien le responde. Y eso es clave. Entonces, y uno dependiendo del estadio en el que uno se encuentre, muchas veces un correo de esos puede significar, oiga, mira, acá hay una persona que está interesada en esto y yo preciso tengo dinero para un proyecto o estoy interesado en contratar a alguien o yo qué sé, hay alguna oportunidad de X o Y. Sí, Entonces, eso es muy importante lo de las oportunidades, porque hay oportunidades que no se presentan todo el año, o a veces no, uno como estudiante no está pendiente o sí, no no, conoce todos los ciclos de funding que hay en diferentes sí. universidades, en diferentes países, y si llegan en el momento correcto con la persona correcta, puede que las oportunidades se abran ahí mismo. Sí, exactamente. Entonces, ese correo que uno decidió enviar puede ser la llave precisamente para esa puerta. O sea, y pues, no, y lo que digo, no se pierde nada. Eso no se pierde absolutamente nada. Y de hecho, eso es buena práctica, porque si uno, digamos, quiere hacer esto, uno se va a tener que enfrentar a escribir muchas veces cosas así de presentarse o presentar una idea que uno tiene. Uno tiene que aprender a hacer eso, básicamente. Tiene que aprender a convencer a alguien que la ciencia de uno es buena y vale la pena. Y eso es de las cosas más difíciles de hacer, que eso no se lo enseña a uno ni el profesor en el salón de clase, ni se lo enseña a uno el Jackson de electrodinámica, nada de eso se le enseña. O sea, eso Claro. toca intentar y le van a decir a uno muchas veces, no, bueno, seguir intentando. O sea, Excelente, Julián. Muchísimas gracias por tu tiempo y no, a ustedes por la invitación. esperamos con ansias tu charla entonces. Y Listo, bueno, nada, ahí nos agradecerte vemos. infinitamente. Bueno, pues muchas Chao. gracias, Mancho. Chao. Nos vemos.